A mí me tocó compartir hoy en la tarde y en la mañana también, y el otro domingo le toca a Alfred, pero el día de hoy vamos a ver un tema que se llama identidad y propósito. Ese tema de identidad y propósito viene siendo la continuación de lo que hemos estado viendo con el pastor de Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 17, ahí le voy a decir que los busquen en sus Biblias, por favor. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 17, y aquí el apóstol Pedro, anteriormente nos viene hablando sobre que somos un pueblo de Dios, sobre que tenemos una identidad, ¿cuál es la identidad que tenemos, hermanos? ¿Qué identidad nos ha dado Dios? Ser hijos de Dios, así es, hermana. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios nos da la identidad de ser llamados hijos de Dios, es decir que ya no somos hijos del mundo. En el discipulado se ve este tema sobre hijos del mundo y hijos de Dios. Entonces, en el discipulado menciona un poco sobre que a partir de que aceptamos a Cristo, ya no somos hijos de Dios, ya no somos hijos del mundo, sino ahora somos hijos de Dios. Y el apóstol Pedro en estos versículos nos enseña dos cosas muy importantes. Nos recalca la identidad que tenemos ante el mundo y cómo debemos comportarnos ante las situaciones que nos rodean. En este caso el apóstol Pedro lo dirige un poquito más hacia nuestras instituciones gubernamentales, hacia nuestros jefes que tenemos en un centro de trabajo y con la gente que hacemos amistad, o con la gente que nos rodea. Entonces dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 11 al 17, yo inicio leyendo el 11 y ustedes continúan con el siguiente, y nos unimos en el número 17. Dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por todos juntos, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Y bueno, vamos a empezar con el primer punto que menciona el apóstol Pedro, que inicia con amados. Y hay que recordar ese punto importante: somos amados. ¿Por quién somos amados? Por Dios. ¿Ok? Algo muy importante es que somos amados no solamente al recibir el amor de Dios, sino que es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Es uno de los beneficios, de los muchos beneficios que ganamos al ser llamados hijos de Dios. Y en la carta a los Efesios se nos hace esa mención. Alguien que me pueda ayudar a buscar Efesios 1, versículos 3 al 5, y lo pueda leer en voz alta. Efesios capítulo 1 del 3 al 5, hermana, sí. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Así es. Ya como podemos observar en esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo inicia diciendo esto: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Dios, que nos bendijo, es decir, a nosotros sus hijos, no solamente nos bendijo con su amor, sino que ya nos tenía predestinados, es decir, que ya nos tenía seleccionados como sus hijos, sin nosotros saber qué nos iba a preparar el futuro, ¿verdad? Menciona el versículo número 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, es decir, hijos de Dios, ¿verdad? Sin mancha delante de Él. Otra cosa es, en amor, habiéndonos predestinados a ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo. ¿Por qué dice por medio de Jesucristo? Porque hay que recordar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue el vínculo y la conexión que nosotros necesitábamos para recuperar esa relación que habíamos perdido con el Padre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que obtenemos al aceptar ese vínculo? Pues el puro afecto de su sana voluntad. Recordar que la voluntad de Dios debe de ser lo primordial en nuestras vidas. No hay que tratar de imponer nuestra propia voluntad. Ahora, el apóstol Pedro continúa diciendo, yo os ruego como extranjeros. Y ¿por qué menciona el apóstol Pedro extranjeros? Bueno, menciona Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Por qué hace este hincapié el apóstol Pedro en que somos extranjeros? Hace tiempo en las prédicas, cuando iniciamos a ver la primera carta de Pedro, mencionábamos que somos ahora pueblo de Dios, y es como una identificación. Una vez que somos hechos hijos de Dios, somos una nueva persona y ya no tenemos ciudadanía aquí en el mundo. Antes éramos ciudadanía en el mundo, ¿por qué? Porque éramos pecadores. ¿Cuál era nuestro pasaporte, por así decirlo, para que estuviéramos aquí en el mundo? El pecado. Pero una vez que aceptamos a Dios y dejamos que Él nos dé una vida nueva, ahora nuestro pasaporte es hijos de Dios. Y eso quiere decir que en automático ya no pertenecemos al mundo, ¿sí? Ahora pertenecemos al cielo. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Que venga Jesús y nos lleve con Él a la ciudad donde realmente pertenecemos. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios, ¿sí? Y eso es lo que estamos esperando con su segunda venida. Ahora, somos extranjeros, ¿por qué? Porque andamos en un mundo de pecado, ¿sí? Andamos en un mundo lleno de pecado. Y en la mañana, por ejemplo, yo les comentaba a los hermanos, ¿cómo se distingue un extranjero? Sobre todo aquí en Huatulco. Una forma de distinguir un extranjero es porque no sabe las calles, por su físico. Muchas veces decimos, ese es extranjero, porque lo vemos físicamente, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro menciona, ahora como extranjeros, yo os ruego. ¿Qué es lo que nos ruega el apóstol Pedro? No solamente como extranjeros, sino como peregrinos también. ¿Por qué menciona que somos peregrinos? Porque solamente estamos de paso aquí, en la tierra. ¿A qué se refiere con estar de paso? A que estamos esperando a que Jesús venga. ¿Por qué? Porque ya nos ganamos ese pasaporte, por así decirlo, al cielo. ¿Cuál fue ese pasaporte? Aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y siguiendo su acto de obediencia. ¿Verdad? Dice, no solo estamos de paso y nuestro corazón solo estamos de paso y nuestro corazón debe estar apegado a nuestra ciudadanía. ¿Cuál es la ciudadanía que estamos ahorita teniendo? Hijos de Dios. Esa es nuestra ciudadanía. Ya no somos ciudadanos del mundo, sino ahora somos ciudadanos de Dios y por lo tanto somos llamados hijos de Dios. Y en esta tierra solamente somos peregrinos. ¿Alguien sabe qué es un peregrino? ¿Sí saben lo que es un peregrino? Una persona, aquella persona que solamente está por un tiempo en una ciudad y se muda, así. Así es como somos nosotros, ¿sí? Somos personas que nada más vamos a estar aquí de paso. ¿Por qué? Porque o viene Jesús o nos morimos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando nos morimos? Nos vamos a ir con Él. Entonces, por eso es que el apóstol Pedro menciona, os ruego como extranjeros y peregrinos, es decir, os ruego como personas que no viven ahí, que se comporten y se abstengan, abstenerse de los deseos terrenales. ¿Cuáles son esos deseos terrenales que menciona el apóstol Pedro? En la carta a los Gálatas tenemos un ejemplo, que ahí viene la mayoría más que nada. Menciona la carta a los Gálatas 5, del versículo 19 al 21. Se los voy a leer y dice lo siguiente, dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras o cuáles son esos deseos de los cuales nos tenemos que abstener? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Ahí está clarísimo el apóstol Pablo diciendo a los Gálatas, si ustedes siguen practicando y no se abstienen a los deseos terrenales, no van a heredar el reino de Dios. Por más que ustedes digan que aman a Dios, no lo pueden llegar a heredar. ¿Por qué? Porque si una persona que constantemente está cayendo y no se abstiene, eso da una señal de que nunca recibió a Dios o nunca recibió a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Por eso el apóstol Pedro nos dice en estos fragmentos de Pedro, nos dice absténganse. ¿Sí? ¿Por qué nos dice absténganse? Porque somos humanos, ¿sí? Y aún seguimos luchando con el pecado constantemente. Pero no es lo mismo tratar de abstenerse y caer por algún error que hayamos tenido, por muy fuerte y mucha fe que tengamos, a estar a cada rato accediendo al pecado. No es lo mismo, ¿ok? Una persona que accede a cada rato al pecado, esa persona quiere decir que todavía no ha tomado una decisión y por lo tal el apóstol Pablo menciona eso en la carta a los Gálatas. No heredarán el reino de Dios, ¿por qué? Porque nunca han aceptado a Jesús. Ahora, la carta de los Efesios también nos menciona otro ejemplo, Efesios 4:22, alguien si me puede ayudar a buscar Efesios 4:22 y otra persona que me ayuda a buscar Efesios 4:31. Ok, ahí lo que nos dice otro ejemplo más claro igual del apóstol Pablo a los Efesios es, ustedes ya despójense de eso, o sea, ya no tienen que andar ahí volviendo a caer en lo mismo o andar en las mismas andadas que andaban antes de ser llamados hijos de Dios, sino que despojen eso y desháganse de eso. ¿Qué dice Efesios 4:31? Ahí está otra vez lo mismo que nos menciona Pablo en la carta de los Gálatas, lo menciona un poquito después en Efesios, pero lo mismo, no hay que estar enojados. Algo que, por ejemplo, mencionaba la hermana Lupita, es bueno visitarnos, es bueno preocuparse por el hermano. ¿Por qué? Porque es una forma de demostrar el amor fraternal que tenemos los unos a los otros. Pero lo que está mal son aquellas personas que nos molestamos o una persona amargada, ¿sí? Por ejemplo, una persona que diga, no, yo soy cristiano y todo el tiempo se la pasa amargado, pues no es congruente con lo que dice, ¿no? Una persona que ama a Dios y que es un hijo de Dios, no tiene por qué estar amargado, no tiene por qué estar molesto, no tiene por qué tratar mal a la gente o estar en contiendas. ¿Por qué? Porque según tenemos una actitud de hijo de Dios, es una actitud igual a la que Jesús tenía antes. Jesús se enojaba, porque sí se enojaba cuando vio, por ejemplo, las mesas en el templo que estaban vendiendo y estaban ocupando mal el templo del Señor. Ahí Jesús se enojó, pero sin embargo se enojó, pero no pecó. ¿Sí? Y muchas veces nosotros nos enojamos y pecamos. ¿Por qué? Porque ofendemos quizás al hermano, o ofendemos a otra persona, o la forma en la que hacemos las cosas está mal muchas veces. Ahora, ya que hablamos sobre que hay que abstenerse, que hay que mantenernos en buena voluntad, el punto número 4 se nos menciona que el apóstol Pedro menciona que hay que estar sujetos por Cristo. En el versículo número 13 y 14 nos dice lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Sí? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a un superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pedro hace hincapié en el contexto histórico, un poquito de historia. El rey, en ese tiempo hay que recordar que estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces, cuando Pedro menciona al rey, no se refiere ni a Dios, ni se refiere a Jesús, se refiere al emperador que rige en esa tierra en ese momento, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pedro, sométanse al emperador en ese tiempo y a los gobernantes que son autoridades locales que actúan tanto en representación del emperador como del pueblo al que están
sujetados. Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro? Sujétense, ¿sí? Sujétense. ¿Por qué dice sujétense? Bueno, porque muchas veces nosotros lo primero que tendemos a hacer ante una orden que nos da un superior es decir no. Por ejemplo, si me dice mi jefe, hoy sales a las 4 de la tarde, no, yo voy a salir a las 2 y yo voy a salir y voy a hacer mi voluntad y me voy a salir a las 2 de la tarde. Y ahí estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice, sujétense, cumplan con sus autoridades, cumplan como hijos de Dios, porque es testimonio de que son mis hijos. Por ejemplo, el versículo Mateo 22, 21, una historia clásica de los tiempos de Jesús. Aquí los fariseos lo estaban interrogando y estaban hablando sobre los impuestos, ¿no? Y Jesús le dice una frase tan sencilla: den lo que le corresponde al César y lo que le corresponde a Dios, désenlo a Dios. Y como podemos observar en ese fragmento de Mateo 22, 21, si quieren búsquenlo para que entiendan un poquito más. Mateo 22, 21 nos dice ahí, Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca dijo, no le den al César y denme a mí. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de tener el poder que tenía Él, se sometió a las leyes y a las reglas que en ese tiempo se tenía bajo el Imperio Romano, bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces Jesús nos decía, por muy mal que sea el emperador, si el emperador te da una orden, tienes que hacerle caso, ¿sí? No podemos estar como si nada o no actuar conforme a lo que ellos nos digan. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Jesús nos dice es que hay que ser obedientes, ¿sí? Hay que ser obedientes no solamente a Dios, sino también donde somos visitantes. ¿Por qué? Porque recordar que somos gente extranjera. Por ejemplo, aquí, si un extranjero infringe la ley, ¿qué es lo primero que le hacen? Lo deportan o lo pueden encarcelar. ¿Por qué? Porque está infringiendo la ley. Entonces, aquí Jesús nos dice eso. Nos dice, si ustedes no hacen caso, para empezar, no están actuando como un hijo de Dios. Y segundo, se van a meter en problemas. No solamente al no obedecer a Dios, sino también con la ley con la cual los están rigiendo. Y lo primero que hacemos, pues, es tirarle al gobierno, ¿no? Si algo no nos gusta, no, es que el presidente, es que esto, es que el otro, es que no me pasa esto y aquí y allá, y nos empezamos a quejar. Pero no nos ponemos a pensar que nosotros mismos escogimos a esa persona para que nos lidere. Entonces, como nosotros mismos la escogimos, hay que someterse a nuestra vida. Hay que someternos a las leyes que ellos nos dicen, perdón. Y ahora, los versículos anteriores contienen los deberes cristianos que debemos aplicar en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos doble ciudadanía. Aquí, por ejemplo, voy a ocupar un término que comúnmente todos como cristianos, y yo me incluyo también, hemos ocupado, y viene siendo el término es que yo tengo dos tipos de vidas, mi vida secular y mi vida cristiana. Y no es por eso, eso no se refiere al apóstol Pedro, de tener doble ciudadanía. ¿Por qué? Porque luego pasa lo que menciona más adelante. ¿Qué es lo que menciona más adelante? Que muchas veces nos sujetamos a lo que nos digan nuestros superiores por obtener una ventaja terrenal y no pensamos en lo que puede pasar o el daño que nos puede causar eso espiritualmente. Ahora, por ejemplo, aquí, cuando yo estoy en contra de ese término, yo tengo una vida secular y una vida cristiana, porque no eres uno de lunes a viernes y sábado y domingo eres otro. No, a lo que el apóstol Pedro se refiere al decir estos términos de doble ciudadanía es que tenemos doble ciudadanía porque estamos viviendo en un mundo pecador, siendo hijos de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que actuar como hijos de Dios de lunes a domingo. No, de lunes a viernes actúo de una manera y de sábado y domingo actúo de otra. No, es toda la semana, todos los 365 días del año, actuar como hijos de Dios. ¿Y eso qué se refiere? Es actuar conforme a lo que Dios nos pide. Por ejemplo, en Romanos
capítulo 13, si lo quieren buscar, Romanos capítulo 13, versículos 3 al 4, se nos menciona lo siguiente: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir que aquí el apóstol Pablo clarísimo nos está diciendo: hagan el bien, compórtense como hijos de Dios, no tengan doble vida. Tienen doble ciudadanía, pero eso no significa que la libertad que tienen es la libertad para hacer lo que ustedes quieran. No, Jesús únicamente nos liberó del pecado, pero no nos liberó para hacer nuestra voluntad, sino para aplicar la voluntad de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Otro ejemplo claro es Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20, que dice lo siguiente. Dice: y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí el apóstol Pedro junto con Juan decían: mi ciudadanía que tengo no me va a impedir a mí el hecho de compartir a alguien más solamente para obtener un beneficio terrenal. ¿Por qué? Porque lo que les decían en ese tiempo en la persecución era: no prediquen de Jesús y no los vamos a matar. Y sin embargo Pedro y los demás apóstoles decían: no pasa nada, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Como malamente luego ocupamos ese término, ¿no? Pero en ese tiempo es tanta verdad. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían su ciudadanía ya asegurada, ya eran hijos de Dios, ya ellos si morían iban a ir con el Señor, ya estaban confiados completamente. Pero aquí es lo que nos menciona aquí: a pesar de que vivimos en un mundo lleno de pecado, no tenemos por qué acoplar nuestra vida de Dios al pecado, no tiene que ser así, sino que nosotros tenemos que abstenernos al pecado y demostrar y reflejar que somos extranjeros, y que cuando nos vean digan: mira, esa persona se ve muy tranquila, esa persona siempre le encargan un montón de cosas y nunca se estresa, le ha pasado cada situación y se mantiene ahí. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a llamar la atención, y es cuando se empieza a acercar y se cumple la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas ocasiones, hermanos, las personas, los nuevos creyentes que se acercan a la iglesia, mucho tiene que ver con el testimonio de nosotros como hijos de Dios. No significa de que es que yo voy y le predico. Sí está bien predicar, y sí está bien que prediquemos, porque es un mandato que Jesús nos da en Mateo 28. Sí, pero una de las formas de predicar el evangelio es con nuestra actitud, con nuestra persona. Sí, por eso menciona esto, y hago hincapié en esto: no sujetarnos a las nuestras autoridades para obtener una ventaja terrenal, porque lo terrenal se va a ir, no tiene valor, sino hay que pensar en lo espiritual. ¿Qué beneficios obtenemos nosotros al sujetarnos al orden? Más que nada, lo único beneficio que obtenemos al sujetarnos al orden estipulado del lugar donde estamos habitando actualmente es que nosotros como creyentes, nuestra vida social influya en la demás vida social de las personas que nos rodean. ¿Sí? Hay que ser distintos, como menciona la carta de Pedro, hay que ser distintos, ¿sí? Y causar un impacto en aquellas amistades que no conocen. Algo que hace hincapié el apóstol Pedro aquí es que al rey se le honra, pero a Dios se le teme. Y por rey no se refiere, vuelvo a hacer la aclaración, por rey no se refiere a Dios, sino se refiere al jefe o al emperador que esté en ese tiempo. Y hay una diferencia entre honrar, punto número 5, ya casi terminamos, hay una diferencia entre honrar y temer a Dios. Honrar es una de las cualidades que se adquieren al temer a Dios. Dentro del temor de Dios se encuentra amor, paz, paciencia, benignidad, honrar y todo eso, ¿ok?
Todo eso va englobado en temor a Dios. Entonces, únicamente lo que Dios nos dice aquí es, honren a su jefe, respeten lo que digan, pero hasta ahí. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir la voluntad de Dios? Alguien que pueda buscar 1 Timoteo 2, 4 al 5. 1 Timoteo 2, 4 al 5. Primera de Timoteo 2, del 4 al 5. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros o cuál es la voluntad que Dios quiere que se cumpla con nosotros? Que la gente venga a Él. ¿Y cómo va a pasar eso? Gracias a nosotros, ¿verdad? Gracias a demostrar que nuestra ciudadanía extranjera que tenemos o nuestro comportamiento que tenemos va a causar un efecto en aquellas personas. Ahora, por ejemplo, Romanos 13:7 hace hincapié otra vez en las autoridades. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, no queden mal, ¿sí? No queden mal consigo mismos. Y muchas veces, una de las cosas por las cuales se pelean también dentro de la misma iglesia es, le presté dinero a tal hermano y no me lo ha devuelto. Y luego, ¿cómo le hago? Porque a mí me da pena andar cobrando. Y ahí empieza la riña, y empieza, es que esto, el otro, y termina mal. ¿Sí? Entonces, como hijos de Dios, hermanos, no tenemos por qué tener deudas, no tenemos por qué estar al pendiente de ver cómo se comporta el hermano. O sea, no. O sea, Dios nos dice, no sean así. Administren y cumplan con lo que les es debido. ¿Sí? Cumplan con lo que es debido. Y la voluntad de Dios se va a cumplir, ¿cómo? Nosotros al predicar con nuestra persona el nombre de Dios. Algo que Pedro recalca es que el hecho de tener libertad, lo menciona en el versículo número 16 y 17 de Primera de Pedro, capítulo 2, los últimos dos versículos, menciona Pedro y recalca que la libertad no es una libertad para hacer nuestra voluntad, como mencionaba hace rato, sino para cumplir la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios nos puede utilizar de diversas maneras. A unos quizás los utiliza en su trabajo, otros los utiliza en su escuela, donde sea. Dios ya tiene algo predestinado para nosotros. Solamente hay que hacerlo, solamente hay que dejar que Dios trabaje en nosotros. Ahora, por último, ¿hasta cuándo cumplir con lo que nos piden nuestros superiores? Porque como mencionábamos, buscamos beneficios luego terrenales en querer cumplir lo que nuestros superiores nos dicen. Pero, ¿cómo podemos decir, hasta aquí voy a cumplir con mi jefe o con lo que me pidan nuestros superiores? En Hechos 5, capítulo 5, versículo 9, se nos menciona lo siguiente. Dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hechos 5:29, perdón, me confundí. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a poder cumplir lo que nuestros superiores nos pidan? Hasta que vaya en contra de lo que Dios nos dice. ¿Y a qué voy con esto? Un ejemplo claro que les puedo yo poner, por ejemplo, en mi centro de trabajo. Yo soy maestro y si a mí me piden, necesitamos que vayas a apoyar una marcha de la comunidad. Ahí es una prueba difícil porque si yo sí digo no, me pueden meter un reporte, me pueden correr. Pero ahí es donde Dios una vez se manifiesta y se glorifica y se cumple su voluntad. ¿Cuál sería la voluntad o qué sería lo correcto como yo, hijo de Dios, contestar o hacer? Es decir, no voy. ¿Por qué? Porque eso va en contra de lo que yo creo y va en contra de lo que yo profeso. ¿Sí?
Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando lo que nos pidan vaya en contra de lo que Dios nos dice. ¿Sí? Pedro nos menciona en su carta al finalizar el versículo número 17, dice, honren, es verdad, respeten a sus superiores, cumplen con lo que nos es debido, pero hasta ahí. Pero cuando les pidan algo que vaya en contra de lo que Dios les ha enseñado, hasta ahí ustedes van a cumplir con sus deberes. Ahora, por último, para reflexionar, hermanos, y para que se los lleven a sus casas y recordar que somos amados por Dios, no hay que olvidarlo. Vivimos como extranjeros, no amoldemos nuestras ideas al mundo, ¿sí? Sino tratar de demostrar que somos extranjeros, que yo soy hijo de Dios y que los demás pueden darse cuenta de eso. Vivamos como peregrinos, es decir, tener la mentalidad de que no vamos a estar aquí toda la vida, no vamos a estar aquí para siempre, sino que nuestra morada es temporal, nuestra verdadera morada está allá en los cielos. Por último, que nuestra alma alaba a Dios y no se contamine con los deseos pecaminosos, es decir, abstenernos a lo que el mundo nos puede llegar a ofrecer. Por último, ser luz y bendición, no solamente para los hermanos de aquí mismo, ¿sí? Sino para la gente que la necesita. Porque muchas veces, por desgracia, la gente está tan perdida en el pecado que no sabe ni luego ni qué hacer. Y ahí es donde entramos nosotros, ser luz y bendición. ¿Con qué? Con nuestro testimonio principalmente. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y busquemos en nuestras Biblias Mateo, capítulo 5, vamos a leer rapidito del versículo 14 al 16. Mateo número 5. Y con eso terminamos. Dice Mateo 5 del 14 al 16. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos has bendecido, Señor, porque nos has guardado. Te pedimos que lo que vimos el día de hoy podamos llevarlos en nuestros corazones y poder aplicarlo en nuestro diario vivir. Te pedimos que nos guardes, que nos cuides en este inicio de semana y que podamos ser esa luz y sal que el mundo necesita, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Le doy el tiempo a la hermana.